mañana, buenos días a todos, a todas. Pues la idea es como, sí, yo me presento, voy a presentarme con un pequeño texto que escribí como para dar cuenta de lo que yo escribo cuando escribo mis dramaturgias o mis homenajes, porque normalmente lo que hago siempre es que trabajo para rendirle memoria y homenaje a los cuerpos muertos, a los cuerpos de hombres y mujeres que están sobre el pavimento, anónimos, generalmente anónimos, a los que trato de darles un nombre y una voz, porque digamos, a diferencia de Joao, que hablaba ahora de cómo él escribe sus dramaturgias, que son del ensayo o de la construcción del escenario, de la dramaturgia, pues de los cuerpos. En mi caso, mi dramaturgia siempre es previa porque lo que trato de hacer es, como digo, arropar un cuerpo que está sobre el piso. Muchas de mis obras tratan de cuerpos de mujeres y otras, pues obviamente, incluyen cuerpos de hombres o de transgéneros, animales también, ¿cierto? Como todas las violencias que a mí me perturban, que a mí me duelen profundamente, están en mi dramaturgia. Entonces, pues yo tengo como un párrafo de presentación y ya después como, que me parece muy chévere, pues como conversar con ustedes y a través de Jenny. Entonces voy a leer y ahorita les leo un pedacito también, digamos, de un texto que tiene que ver con una obra que yo escribí para hacerle memoria a los niños de Tame Arauca. No sé si ustedes recuerdan ese suceso, que es que el lancero del ejército Raúl Muñoz Linares asesinó a 3 niños en Tame Arauca. Finalmente pues él está pagando una pena de 60 años, pero nunca aceptó que los hubiera asesinado, torturado y asesinado. Entonces yo escribí un texto para esto. Estas son las fotos, las que están a blanco y negro y algunas a color, son las fotos de esta obra que se monta como un performance, pues de alguna manera, no es exactamente un performance porque tiene una estructura, pero que esa estructura también se desvía por momentos, en donde se juntan una artista plástica, que es la que hace toda la pintura de la masacre, o como ella la interpreta. Sobre esa pintura está un bailarín actor instalando el texto, y más allá está un músico que también interpreta la masacre a través de los instrumentos y de su voz. Entonces coge momentos pues de gran intensidad y muy perturbadores. Esta obra se presenta y el primer día que se hace, o la primera función que se hace, se pinta la masacre, y al segundo día o a la segunda función la artista plástica lo que hace es que la borra, como acá, como en este país, ¿sí? Que borramos la memoria o intentan borrarnos la memoria. Entonces se pinta con blanco, se pinta todo el escenario de blanco, pero quedan las huellas. Y después, entonces, a la tercera función pasa lo mismo, sobre ese blanco se pinta otra vez la masacre y a la noche o al otro día se despinta. Entonces les leería un pedacito de ese texto y no más, pues, o otro pedacito por ahí chiquitico. Entonces voy a leer la presentación de mi dramaturgia, que es un párrafo, o sea, no es largo. Mi nombre es Victoria. Eugenia también es mi nombre, Victoria Eugenia. Mi dramaturgia levanta cuerpos, intenta reconstruirlos, intenta arroparlos con su caligrafía. Cuando flotan cuerpas en el río, ondinas con paquete entre las piernas, mi dramaturgia baja hasta las aguas donde íngrimas se estrellan una y otra vez contra los arrecifes de cemento que pernoctan en el lecho. Las recoge de una manera
que no vaya a despertarlas para acrecentar el horror de esa soledad. Las instala en el territorio donde se encuentran los otros cuerpos lacerados, un espacio-tiempo que alberga mis imágenes desde la niñez. Intento construir desde la memoria un fragmento del cuerpo destruido, un paisaje a la medida de mi dramaturgia, una estancia desolada ubicada después de los extralímites de la ciudad, con el sonido eterno de la masticación de las hormigas, un exilio para los cuerpos reventados, un reposo para las almas que hacen tránsito desde un umbral hasta otro umbral. Allí yacen todos los que han sido parte de mi historia, mi primera infancia, que se siembra en la imagen de una mujer muerta arrollada por un camión, íngrima ella, íngrima yo, íngrimo el mundo que nos olvida impávido. Desde ahí surge mi escritura. En ese preciso instante mi cuerpo abre fuentes, las compuertas se deshacen para que ellas entren a borbotones, a inundaciones que casi me han podido ahogar. Una gota es una gota, es una gota. Y mi escritura entonces comienza a construirse para ellas, para ellos, los que deambulan, los desterrados, los que se amuran en las esquinas, las expulsadas, los que caen sobre el pavimento, las que corren en la noche mientras los monstruos las acechan. Esa es como la presentación de lo que yo hago. Bueno, yo, gracias Victoria, hubiera podido escuchar más, ¿no? Creo, nada más con esa potencia de voz. Yo quiero decir que Victoria es una de las mujeres creadoras colombianas, para mí, más potentes que hay, que además ha sabido mantenerse en un espacio de creadora, y quizá por eso por fuera de algunos circuitos de popularidad, ¿no? Pero por eso es tan importante que esté acá, que la conozcamos, que sepamos de su trabajo, porque me parece que tiene una forma muy particular de trabajar desde su contexto, desde sus preguntas, desde lo terrible que le ha tocado vivir o nos ha tocado vivir, y por eso también la sentimos muy cercana, desde una forma en que yo siento que solo ella podría hacerlo. Y es una gran pregunta que yo tengo: ¿qué te pasa a vos para llegar a eso que uno ve en los textos, partiendo de unos lugares que son tan dolorosos, ¿no? Pero esa no es la pregunta todavía. Bueno, voy a tratar de que charlemos, van a ser más como unas preguntas para que Victoria nos cuente más sobre su trabajo. Yo quería empezar con esto que dijiste de los homenajes, de una dramaturgia como homenaje. Quería preguntarte por qué tienes esa necesidad de hacer ese homenaje, de hacer eso que tú llamas levantar del pavimento estos cuerpos anónimos y hacer de eso un proceso creativo. ¿Por qué? Pues yo creo que no sabría responder exactamente, o sea, de una manera racional. Es una pulsación, es algo que como de alguna manera lo leo, empieza con ese cuerpo de esa mujer que yo vi, la que arrolló un camión al frente de la casa de mi abuelita. Entonces era como tal la soledad de ella, pues ese momento en que estás absolutamente íngrimo, sola, pues ni siquiera era de Medellín, era una mujer que trabajaba en una casa, ¿cierto?, en los servicios, pues, y ella atravesó la calle y la mató un carro, o sea, estaba ahí sola, tendida, tirada, horas, mientras que hacían, pues, la recogían. Esa imagen para mí es como, para mí, porque obviamente me supongo que para muchas otras personas que también vieron la misma imagen en ese momento hace muchísimos años, pues más de 40 años, o sea, seguramente pues que me están escribiendo o estarán, se les habrá olvidado, a mí no.
Entonces es como una pulsación o un punto sensible de mí que hace que siempre vuelva a los cuerpos muertos, a los cuerpos que están sobre el pavimento. En la época de los 80 y de los 90, también pues, en Medellín, como en todo el país, nos tocó ver todas esas explosiones, esa cantidad de, digamos, de tocarte ver en un solo día 5 hombres tendidos, cubiertos, porque los habían masacrado en San Joaquín, ¿cierto? Cosas que es como una constante. Entonces, siempre que escribo, quisiera escribir sobre algo diferente. Pero por más que, es decir, yo tengo 2 escenas de amor en 2 obras y son terribles, pues son desoladoras, pues no puedo concluir el amor para que haya felicidad pues al otro día. Las escenas las atraviesa inmediatamente esta violencia. Es como algo así. ¿Tú puedes identificar, porque yo siento que muchas de tus obras tienen esos puntos de partida, ¿no? Hay un cuerpo, hay un muerto, una muerta, hay un trabajo, una necesidad tuya de lo que dices, reconstruirla, volverla a hacer un proceso de memoria. ¿Tú puedes identificar ya unas formas en que estableces esa relación con la masacre para que después aparezca un mundo en donde también hay una ficción, en donde aparece tu lenguaje poético? Porque para los que no conocen el trabajo de Victoria me parece clave entender cómo, a pesar de que ella trabaja en un contexto, digamos, de la realidad tan concreta y tan terrible como el asesinato, como la explosión, como el camión, lo que hay en los textos son mundos muy particulares, un universo dramatúrgico muy particular, y yo siempre me pregunto cuál es el camino, qué es lo que pasa dentro de Victoria para establecer esa relación de la masacre y llevarla a un mundo, digamos, construido con sus propias reglas y su lenguaje poético muy, muy fuerte, ¿no? Sí, a ver, digamos esta es permisa Niquitao, esta también, es que todas parten, digamos, de un suceso, de un hecho, digamos, en esta obra hay 3 mujeres que asesinan en Medellín en un lapso de 10 días. 3 mujeres que tienen que ver de alguna manera conmigo, una gran amiga que asesinan pues de una manera muy violenta, otra mujer que me toca ver que un novio que se consiguió pues la noche anterior la agrede y le da 13 puñaladas, pues, es decir, me toca verla en la calle, ayudarla a recoger, y una actriz que trabaja conmigo, que quiero mucho, una primita de ella también se fue a rumbear con el novio y al amanecer el novio estaban empepados, pues empericados, borrachos, hinchos, y al tipo le dio, porque fue por un revólver y le dio 2 tiros en la cabeza, la mató, ¿cierto? Quedó ahí. La mamá del tipo, que es también como, digamos, cuando estamos hablando pues de género y de machismo, de patriarcado, de estas cosas, la mamá del tipo lavó a la niña, la bañó y fue y la tiró a una manga. Entonces, ¿cierto? Es como que es lo que impulsa que sigamos como en las mismas situaciones pues de estos machismos, de estas violencias contra nosotras y también contra ellos, pues, ¿qué es lo que nos sigue pasando? Entonces digamos que yo parto de eso, del horror que me causa eso, y voy construyendo fragmentos que después los junto, pues fragmentos de la mujer que matan, que es la amiga mía, entonces las voy narrando, porque creo que eso es muy importante. En la dramaturgia que yo hago no hay diálogos, porque para mí el diálogo no existe, sí, casi que monologamos constantemente, siempre somos monologantes, siempre estamos hablando solos, así sea conversando entre comillas con el otro, porque casi que siempre tenemos una necesidad de
de decir lo que nosotros sentimos, pensamos o creemos, y tenemos muy poco tiempo para escuchar lo que el otro nos está diciendo. Entonces, en esa medida, todo el tiempo he sentido para escribir que la única forma es monologando. Entonces los personajes míos se encuentran en el espacio, en el territorio, pero ellos cuentan a través de una narración el presente y el futuro y el pasado, pero no hablan, no dialogan entre ellos. Entonces voy construyendo fragmentos narrativos en mis obras, y a mí tampoco me interesa, digamos, la linealidad. Entonces, por ejemplo, en Rubiela Roja, que es una obra que quiero mucho, ellas empiezan muertas, ellas están muertas en el principio de la obra, después el tiempo se devuelve y vuelve y se adelanta, se devuelve, porque finalmente nadie sabe cuando estemos muertos qué espacios vamos a ocupar, pues qué tiempos, todos los tiempos posiblemente. Entonces es como eso, voy construyendo fragmentos, no sé si queda algo claro. Pues. ¿Y trabajas con el testimonio? O sea, ¿es importante para vos conocerla? ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó? ¿Hacer como un trabajo profundo de investigación? ¿O a veces son impulsos y te quedas más con lo que te pasa a vos a partir de ellas? Generalmente son impulsos porque son anónimas, ¿cierto? Entonces, digamos, la mujer que aparece en Pernicia, a la que el tipo le da 13 puñaladas, yo solamente alcancé a saber que se llamaba Verónica, pero con Verónica construí la obra, se llama Pernicia Niquitao, una Verónica en la cara. Es el homenaje que le hago, pero yo no supe nada más de ella porque me dio un teléfono y llamé, y seguramente pues en su situación me había dado el teléfono malo, o yo lo entendí mal, entonces yo no pude llamar a nadie, entonces yo no supe nada más de ella. En la única obra, digamos, que yo he tenido que ver como con el autor es con la masacre de Tami Arauca, que yo sí quería saber de ese tipo, y me prestaron unas interrogaciones que le hicieron el CTI cuando lo cogieron. Vi un programa que le hicieron que el tipo jamás acepta, y o sea que él no me dio mucha información, pero sí me la dio, porque también es como una intuición, y la obra la escribo desde él, desde el autor. Digamos, aquí la voz, les doy la voz a los tres niñitos, pero también lo pongo a hablar a él, pues lo hablo desde él, porque yo quería entender cómo un ser humano es capaz de hacer eso, pues de coger 3 niños, raptarlos de su casita, llevárselos, torturarlos, violar a la niña, asesinarlos, cavar las fosas con un machete, porque como él era un lancero del ejército, tenía todas las técnicas de sobrevivencia. Entonces con un machete abre los 2 huecos, mete a los niños y a la niña, ¿sí? Entonces eso yo lo interpreto, es mi punto de vista, digamos, y tomo ciertas declaraciones que hace el papá de los niños y que de pronto hace él, que son unas declaraciones súper cínicas, entonces las incluyo en el texto, ¿cierto? Pero es la única obra que, digamos, que está un poco fundamentada documentalmente con el personaje del cual estoy escribiendo. Bueno, primero con lo que te había preguntado con relación del testimonio, porque me parece interesante que hablara sobre esa relación, cómo puede aparecer la ficción, por qué aparece, porque yo puedo hacer hipótesis narrativas tratando de revivir a alguien que puede ser paradójico, ¿no? Estoy tratando de rescatar la memoria de alguien que ya no está aquí, pero lo estoy haciendo ficcionalizando quién fuese alguien porque no sé quién es. Y eso me parece muy chévere, o sea, no muy chévere lo que ojalá no tuviéramos que hacerlo, ¿sí? Pero me parece que es un ejercicio creativo que sale como a rescatarnos, ¿no? Ante el horror. ¿Me entiendes? Como, ¿lo sientes así? ¿Algo así te...? Sí, es que, por ejemplo, en una obra que se llama Rubiela Roja, hay 2 mujeres que el pretexto para escribir fue que en algún momento leí en el periódico
que habían llegado los paramilitares a un pueblo de Antioquia y a las mujeres que estaban siendo prostitutas o rumbeando o que eran más locas, pues según ellos, de lo normal, que estaban en la calle, las cogieron, las raparon, las arrodillaron en la mitad de la calle, las raparon y las echaron del pueblo, ¿sí? Entonces de ahí surge esa obra. Y de otra historia que tiene que ver con travestis que asesinaron en Bogotá. Entonces yo cojo ambas historias, porque obviamente no me sé los nombres de los chicos y las chicas que asesinaron en Bogotá, no sé los nombres de las mujeres que arrodillaron, pero como esas dos mujeres hay otras 1000, otras 100.000, o sea, el nombre casi que es lo de menos, pues es darles un espacio, darles un respeto, dignidad a todas esas mujeres y hombres anónimos que caen y que los desaparecen porque no les importan, porque no importan los nombres, ¿cierto? Entonces, si yo en algún momento puedo encontrar el nombre real, el que le pusieron cuando nacieron, pues rico, pero si no, yo también los bautizo, ¿sí? Para arroparlos. Los bautizo y en mí están, pues viven en mí como en mi homenaje. Entonces hay veces siento que tal vez no nos sentimos así tan solos, ¿sí? Ellos no saben de mí, yo no sé de ellos, pero estamos juntos en una obra que está viva en alguna parte del tiempo. Los que estuvieron ayer, lo que dice Victoria me hace pensar mucho en lo que hablaba Carlos sobre esos impulsos que hay, ¿no? Desde los creadores latinoamericanos, esa relación con el contexto que no es necesariamente realista. Me parece que el trabajo de Victoria es un ejemplo de eso, y esa necesidad también de justicia que podría ser, como decía también Joao, muchas veces sentimos que es totalmente inútil, que lo que nosotros estamos haciendo no está en el campo de esa burocracia legal que podría generar una justicia, pero sentimos que hay una necesidad de reparar desde el arte, porque también vemos que no se hace desde otros sectores, ¿no? En ese sentido quería preguntarte cómo tu dramaturgia se ve en ese proceso, digamos, tan fuerte de reconstrucción y de resistencia de memoria que tiene Colombia, donde además el director actual del Centro de Memoria Histórica lo primero que dice cuando lo van a nombrar es: no, pero en Colombia no ha habido un conflicto armado, cuando está el Centro de Memoria lleno de lo que las comunidades, los testimonios que las comunidades han llevado, ¿no? Y allí vuelve el arte a decir: no, pues mira, ¿cómo te ves vos allí? ¿Lo pensás así o no? Es un ejercicio más desde lo personal que después se resignifica. A ver, yo en estos días estuve en Bogotá en la exposición de Doris Salcedo y pues fue para mí es como un guarapazo, o sea, es un vacío infinito. Siento, pues digo esto porque siento que además es la labor de cada uno de nosotros, pues de los que estamos trabajando para esto, para no como una moda o no como una obligación o como pues nos tocó hacer memoria, no, es que la memoria se ha venido trabajando hace mucho, porque es que hace mucho nos están desapareciendo, o sea, hace mucho tiempo nos están atropellando, nos están exterminando, nos están sacando de las tierras. Entonces siempre ha habido como esa intención de rescatar la memoria. Hay personas que están o estamos hablando siempre, intentando, como dices tú, es una resistencia. Y es una resistencia, pues digamos, en mi caso, yo tengo un grupo, pero el grupo soy yo sola, La Mosca Negra, que trabajo con personas, con actores. Cada que tengo que escribo una obra, yo invito a actores y artistas plásticos como María, la que pinta la obra de monstruos, pero mi trabajo es en solitario, ¿cierto? Pero siempre tengo la necesidad y la obligación para conmigo de escribir lo que vi y lo que sé, hasta ahí, ¿sí? O sea, es como, es un acto de honestidad, como decía
ayer el maestro también, cuando hablan, ser honestos con lo que somos, con lo que soy, no con lo que no soy. Yo escribo desde la que soy, desde la que voy siendo cada vez y tengo un compromiso. Yo misma me lo alimento, mi compromiso. Es interior, es individual, pero también es social, o sea, porque es hacia afuera, porque las obras finalmente, yo vengo acá y leo un pedazo, ¿cierto? Entonces sale, se expresa, está en otras partes. Ayer unos chicos me decían que estaban leyendo Cindy y que estaban haciendo un trabajo de técnica vocal con Cindy. Entonces la obra de todas maneras cumple una función de movimiento, se moviliza y llega a las conciencias, llega pues a la reflexión de otros. Bueno, ya, ¿cuánto estamos? Bueno, vamos como a meternos un poco en la idea de género, aunque está todo, ¿no? Yo no creo que o sea, ay, vamos a hablar de esto, me parece que ahí está. Pero hay un tema con respecto a eso que a mí siempre me parece muy, muy interesante, muy polémico, y pues me gustaría pensarlo con vos, como esa idea de hay una narrativa femenina, es una narrativa que es exclusiva de la escritura de mujeres, es exclusiva, o sea, solo una mujer podría generar una narrativa femenina. Entonces yo siempre, digamos, lo pienso porque me parece que siempre aparece en los debates, aparece, por ejemplo, cuando un hombre hace algo donde las protagonistas son mujeres, aparece en este tipo de foros, y me gusta mucho pensarlo. Entonces yo lo que he empezado a hacer es a leer muchas mujeres y tratando de responderme eso, ¿no? Para mí hoy en día, como una de las cosas que me aclaran eso es que sí, en la escritura de las mujeres, los personajes femeninos tienen un carácter protagónico y un carácter también que confronta muchos preceptos de lo que se supone es femenino, que a veces no está presente en narrativas y creaciones de los hombres. Y eso lo siento mucho en tu obra. La otra pregunta que me hago, ¿eso es una decisión a priori? ¿Está conectado más con nuestra sensibilidad, con nuestro interés? ¿Es orgánico que como mujeres nos interese más narrar a una mujer, ver a esa mujer? ¿Qué piensas de eso? Pues pienso muchas cosas, es decir, pienso ambas cosas, sí y no. Es decir, por ejemplo, la obra de José Manuel Freidel, los personajes femeninos de José Manuel Freidel son impresionantes, ¿cierto? Es como si los hubiera escrito una mujer, pues si fuéramos a... porque tiene es como ese femenino que no está, pienso yo, no es exclusivo nuestro, ¿cierto? Porque también conozco mujeres que, digamos, son más duras o más recias o más exteriores para narrar. Pienso que, es decir, yo me ocupo mucho de lo que yo hago, de mi dramaturgia. No he tenido, digamos, como la idea de buscar en otras mujeres, pero obviamente pues cuando he leído otras mujeres siento una empatía, no con todas, pero sí siento empatía, pero también he sentido empatía, como les digo, con el trabajo de José Manuel Freidel. Ayer nada más haciendo el taller que estamos haciendo acá por nosotros con los chicos, hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, y era que a partir también de una imagen previa, que es obviamente un cuerpo en el suelo, cada chico trata de escribir desde lo que es, cómo es él, desde su ritmo, desde su deseo, escribe y arma esa historia. Y fue muy chévere porque en un momento salieron dos personas, Carlos Mario y Juliana, no recuerdo el nombre de ella, una chica muy joven, y los dos eran opuestos. Pues Carlos Mario, ¿cómo se llama? Isabela, ahí está. Entonces, ¿cómo Carlos Mario, digamos, resolvía el problema de la muerte de la mujer de una manera súper veloz, ¿cierto? El tipo ve la mujer que baja borracha y le tira una piedra y caen, y después le ponen un trapo en la boca y la terminan de matar.
Él relata eso, pero el relato de él llega, o sea, llega, pasa, sube, baja, o sea, hace un recorrido infinito, buenísimo, mientras que Isabela se quedó en la mujer, porque para ella la mujer muerta también le habían quitado el rostro. Entonces ella decía que fuera de que la habían matado, le habían quitado también la identidad, y se quedó escribiendo sobre eso, o sea, adentro de la mujer. Él se quedó afuera, pero ambas cosas nos están narrando. Entonces yo no sabría responder, digamos, si hay una narrativa exclusiva pues de las mujeres, porque yo también he visto unas narrativas de los hombres que han sido capaces desde su femenino de narrar lo femenino, pues narrar la mujer. Yo como en el 2007 fui a Medellín a un congreso, a la fiesta del arte, algo así, de Medellín, y allí escuché a María Victoria Uribe, y ella contaba pues esta historia que sabemos todo, pero pues allí pues tuve la opción de oírla con mucho detalle, y estaba también Liliana Diegues haciendo como toda la investigación de este fenómeno en Puerto Berrío, del muro este, las personas que llegaban allí por el río y todo lo que acontecía en la comunidad y las prácticas que eso suscitaba. De alguna manera eso también ha impactado en ti para contar estos horrores de la violencia. Claro, pues y digamos el suceso de Orión, la masacre del Salado, la masacre de Belén de los Andaquíes, que era en Belén de los Andaquíes funcionó una escuela de la muerte, donde les enseñaban a los chicos a matar y a desmembrar y a enterrar bien. O sea, enterrar bien quiere decir que les abren pues, acá el plexo y les sacan las vísceras para que las vísceras no tengan pues aire o gases y exploten la tierra. Entonces les enseñan a armar tumbas de 40 por 40, a desmembrar, a enterrar, o sea, y estos eran chicos, muchachos como ustedes. Entonces los cogen, los retienen, les enseñan a torturar. Entonces todas esas historias, todo este país, todo lo que ha pasado, todo lo que sucedió en Medellín, por ejemplo, las propias muertes de mis amigos, ¿sí? Porque pues a mí me tocó en la universidad, digamos, muchas personas, profesores que trataron de no estar del lado del narcotráfico fueron asesinados, ¿cierto? Entonces nosotros llegábamos a clase y el profesor lo había matado. Profesores Jesús María Valle, profesores que trabajaban sobre los derechos humanos, fueron asesinados en toda esa época. Entonces obviamente todo eso es como una gran masa, y cada que uno escribe o que yo escribo aparecen unas filigranas que en algún momento las leí o las escuché o las vi. Digamos, para mí también es una imagen muy perturbadora y muy permanente, las tamboras y las gaitas que usaron los paramilitares mientras ejecutaban las masacres. Acá en Cali, el Alacrán, en la finca, y en Segovia, en Antioquia y en el Salado, ¿sí? Entonces esas cosas, por más que yo esté dormida, suenan, y es lo que va construyendo mi obra, ¿cierto? Entonces, como decía ahora, sería muy chévere uno poder hacer otro tipo de obra, pero hasta que esto no termine, digamos, en mí, no podría. Es eso. Yo le preguntaba esto porque allí había una práctica de nombrar, de renombrar, de adoptar, de raptar, o sea, de establecer trueques, intercambios, mandas, yo qué sé, con los muertos. Sí, pues es que hay demasiadas como historias e imágenes. Entonces, por ejemplo, también antes de matarlos, cuenta María Victoria Uribe en el libro, primero le dan tratamiento de animales, entonces los deshumanizan, ¿sí? Entonces la víctima o el que cogen es un perro, un cerdo,
Entonces lo matan como a un cerdo, como a un perro, entonces le quitan el nombre y ellos mismos antes de cometer las masacres se cambian de ropa para masacrar, tenían una ropa pues en el estudio que ella hace y se nombran a sí mismos con alias precisamente como para quitarse esa individualidad y convertirse pues en este tipo de asesinos que eran capaces de masacrar pues de lo que hacían. Después terminaban la masacre, volvían, se vestían otra vez y iban a sus casas con el nombre que ya tenían pues de pila, ¿cierto? Como Pedro. Entonces son muchas imágenes, ¿cierto? Las imágenes de las mujeres del río Cauca que recogen los cuerpos y los limpian, los bañan, también les dan un nombre, lo que tú estabas diciendo, les dan un entierro, ¿cierto? Son NNs, les dan un nombre y les rezan y tienen una obligatoriedad, ellas se obligan a sí mismas a ir donde su muertico para pedirle favores. Eso está en el libro de Patricia Nieto, que es muy bello, un libro que hace Patricia Nieto y cuenta todas esas cosas de las mujeres del río. Que tu trabajo me parece muy significativo y se me parece algo que leí hace poco sobre la historia de las hermandades negras en Pernambuco. Por ejemplo, con el caso de la esclavitud, que era el total desarraigo, ¿cierto? El desarraigo de la tierra, el desarraigo de la cultura, el desarraigo familiar, es decir, personas que van naciendo y no saben ya quién es su padre original y cómo, digamos, esa que fue una estrategia de la colonia para dar sentido desde lo cristiano a una población desarraigada totalmente, se vuelve una estrategia para un grupo de personas que empiezan a dar significado desde los rastros culturales que le quedan de lo que es la familia. Entonces hablábamos la otra vez de por qué dentro de la población negra se llaman primos, ¿no? Y tiene que ver con esa historia, y es que empiezan a inscribirse en familias, pero son familias ficticias. Realmente los apellidos no son los apellidos de sus padres originales. En las hermandades empiezan a construir familias y usted va teniendo un apellido de alguien, pero pues no necesariamente porque sea su progenitor. Entonces me parece muy bonito porque son sociedades que se resisten a esas violencias que se ejercen contra ellos, no con la misma violencia, sino con construcciones simbólicas, ¿sí?, de la vida. Y en ese sentido crean una estrategia para existir, y eso es lo político y eso es lo cultural. La cultura es una estrategia para vivir. Y creo que todo el teatro latinoamericano luchó por eso, porque mira que en los 60 hablaban de la liberación cultural, y la liberación cultural no solo es del teatro, o sea, la literatura también luchaba, y la filosofía luchaba. O sea, no luchaban porque no se les impusiera los medios de producción, no se les impusiera la política, no se les impusiera la cultura. Ahí creo que es Juan Villoro, que tiene un texto que se llama Iguanas y dinosaurios, y bueno, él cuenta un poco cómo en México casi que hay ciudades enterradas, bueno, casi no, hay ciudades enterradas, y cada que se abre una calle aparece un vestigio indígena. Entonces, como si una ciudad hubiese enterrado a otra, una civilización entierra a otra. Esa es la historia de nuestra Latinoamérica. Y creo que este teatro latinoamericano todavía habla de eso, y en ese sentido me parece muy político tu trabajo, ¿sí? Más en esa vida de encontrar una estrategia para existir, y creo que Yani lo decía ayer, el teatro es esa estrategia, ¿no?, para nosotros. Gracias. Sí, es como una arqueología de los cuerpos, pues, de la memoria, sí. Gracias, Victoria, por tu trabajo. Para mí es un honor poder estar en el taller y pues conocer de fondo ese trabajo, cómo lo llevas a cabo. Pero yo tengo una inquietud. ¿Cómo esa dramaturgia del horror, cómo esa dramaturgia de lo terrible en la combinación con la poesía que llevan tus obras, cómo es recibida por el público? Porque de todas maneras, pues estamos acostumbrados a tener una dramaturgia en la lógica, en la razón, en la respuesta del desarrollo y el final. Y bueno, me pregunto eso, ¿cómo sientes tú que tu dramaturgia es recibida por el público? ¿Cómo, si te sientes excluida,
Pues no es excluida, no, yo no tengo público, realmente no tengo mucho público, pero la persona, es decir, en Medellín es complejo los públicos, ¿cierto? Entonces en Medellín, digamos, hay un gusto más desarrollado por otro tipo de trabajos, que también pues, que son muy buenos, y hay un gusto también por el trabajo comercial, ¿cierto? Por los trabajos que son de risa, pues no digo comedia, porque es diferente, es cuando se montan stand-up comedies y cosas para que la gente se ría, o sea, digamos que me supongo que acá también hay ese tipo de público para un teatro más comercial o más divertido. Yo nunca he tenido público. Creo que me ha ido mejor en Bogotá y acá, en Cali. Sí, pues en Bogotá me ha ido mejor, pero en Medellín no, pero me acostumbré y creo que está bien. Pues el público que va además me parece fascinante y son personas que les gusta este tipo de obra y las sitúa pues en la reflexión. Me pasa más que en este momento, digamos que las dramaturgias las están leyendo los alumnos, ¿cierto? Entonces en la de Antioquia también están haciendo un trabajo de técnica vocal con Rosalba, lo que me contaron los chicos de acá, es eso, pero a mí ya no me perturba pues que no tenga público porque no tengo. Es así, pues, pero no creo que tampoco hago un teatro o una puesta en escena para muchas personas, aunque me gustaría pues que fueran más, obvio, pero ya no me genera pues como angustia eso, no tener público. Exacto, es el espectador, la persona que va y se integra con la obra. Entonces sí, en números es poco, pero sí hay una relación que uno siente en el espacio, pues se siente, hay un abrazo con el espectador que está. Y muchas veces hemos tenido público, digamos, que llega del garaje, de la esquina, que entra a ver la obra y por ejemplo, se conmueven mucho y es probable que no haya entendido, digamos, como la secuencia de cómo está montada la obra, pero se alcanza a conmover. Entonces es como... Es eso, pero siempre es muy bonito la relación que se establece con esas poquitas personas o poquito espectador que está en la obra, ¿cierto? Siempre ha sido pues maravilloso. Sí. Hola Victoria. Hola. Bueno, primeramente gracias por estar aquí y ahorita que mencionas lo del público y el espectador, pienso que a veces como espectadores no queremos ver lo que nos toca o no queremos ver como esa empatía que se logra con la puesta en escena. Entonces eso me pone a pensar, de pronto el pueblo paisa es un poco como eso ocurre aquí, eso pasa aquí, no lo puedo creer y no lo quiero ver, me atrevo a decirlo. Entonces me llega una pregunta y es, personalmente pienso que lo que hace falta en el mundo es empatía, ¿verdad? Entonces quiero preguntar, Victoria, ¿qué empatía tiene o cómo es esa empatía que siente por la gente victimaria, digamos? ¿Cierto? Al momento de escribir, al momento de pensar en esa persona que atenta con esa mujer, a esa mujer. Ahorita lo mencionabas y decías sobre lo que ocurre con los 3 niños, que te acercaste a las confesiones, ¿se dice? O... Sí, me presentaron pues las escuché, unas confesiones. Exacto, entonces, bien, planteas todo eso, pero mi pregunta es, Victoria, ¿qué piensa de esas personas? Porque pienso que algo que también debemos tener es, hay una víctima, ¿verdad? Pero también hay un victimario, evidentemente. Pero ¿qué pasa por la cabeza del victimario? Hay que pensar que obviamente primero es ser humano. ¿Qué trastorno tiene? ¿Qué pasa por él para que atente con la vida de otro ser humano? Sí. Gracias. Claro, sí, muy bien, sí. De todas formas, es eso. El victimario casi siempre ha sido víctima, por eso es victimario. Entonces, cuando hablo de las víctimas, hablo de
de todas estas personas que tienen un proceso de violencia en su vida. Digamos, en Permiso Nikita o en esta misma obra de Monstruos, yo trato de acercarme al asesino, pero no lo juzgo, pues porque yo tampoco sé exacto qué pasa por la cabeza de Conejo Blanco cuando apuñala 13 veces a la chica, aunque también pienso que uno tiene la decisión de darle las 13 puñaladas o no dárselas, ¿cierto? Pues, entonces, de todas maneras, pues hay como un exceso en su poder, hay una decisión que se toma por encima de los otros, ¿cierto? Y no necesariamente el victimario ha sido víctima, pero sí muchas veces, digamos en los temas de la guerra. Nosotros en algún momento nos leían un caso impresionante de un niño que confiesa que cuando él tenía 12 años lo pusieron a ganarse el derecho a estar pues, con los paramilitares, y la tarea era matar a la amiguita, que según el jefe era una soplona, y fuera de matarla le tocó descuartizarla y enterrarla. Entonces obviamente ese muchacho a los 16 años había matado 500 personas, ¿cierto? Entonces, claro, yo trato de escribir, yo puedo escribir de él, de eso que él cuenta, y yo trato de entrar en él, pero mi trato con él no es pues de juez, sino de alguien que lo escucha, que escucha lo que nos están contando, porque la guerra es eso, la guerra que estamos viviendo es eso, unos contra otros. ¿Sí? ¿Listo? Maestra Victoria, buenos días. Buenos días. Para hacerle una pregunta. Hoy estamos a 9 de abril, hoy es el Bogotazo, lo celebramos nosotros acá en nuestro país. También estamos pasando nuevamente por una época muy cruda y muy pesada. Yo no soy de acá, yo soy del Cauca, pero estudio en esta facultad. Y creo que aquí habemos muchos interesados por el teatro y por narrar, ¿cierto? Por lo que debemos contar, porque creo que también hay un deber de nosotros como artistas en formación de hacer algo por esto también. Por esto que es el teatro y por esto que es nuestro país y por esto que somos nosotros mismos. Entonces quisiera preguntarle o pedirle que hoy aquí a todos nosotros usted nos diga, hace rato habló del punto de vista, que es muy importante tanto para la escritura como para la puesta en escena. Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que es un buen consejo para todas estas teatralidades jóvenes que se están formando y forjando para el nuevo teatro colombiano? Bueno, gracias. Yo ayer me quedé sorprendida con los chicos que estaban en el taller. Pienso que no es que sea un consejo, es como lo que sentí, digamos, un gran amor, pues porque hay veces que uno creería que no hay relevos, y siempre hay relevos, y los relevos generacionales cada vez son más conscientes de lo que está pasando en este país, y hay una conciencia bellísima, y estuvo el paro, el movimiento estudiantil, que es una cosa que a mí me pone los pelos de punta. O sea, siento que esa juventud, estas nuevas generaciones tienen tanto que decir y tienen la posibilidad de decirlo como ustedes lo tienen que decir. Sí, que es el punto de vista que están estudiando, que están trabajando para poderlo decir. Me parece que con lo que yo vi ayer, que fue un ratito nomás, yo decía, pero ¿cómo es posible que todos estos chicos con todo ese talento, todos pueden ser, todos son dramaturgos si quieren serlo? O sea, es la decisión que cada uno tome, es tomar la decisión y hacerlo, porque en esos 22 alumnos que habían ayer hay 22 historias, 22 puntos de vista, y están acá en esta universidad por algo, pues, porque si no estarían estudiando contaduría en otra universidad si fuera para ganar plata. Ustedes están acá porque también están haciendo resistencia. Entonces, de alguna manera, eso que yo vi ayer y que me supongo que cada profesor, cada maestro, los que están acá, vimos en ustedes, es lo que tiene que aflorar, lo que tienen que cultivar, lo que tienen que regar y por lo que tienen que
que soñar, pues, y que hacer que ese sueño se cumpla. Eso es lo que pienso. Gracias, Victoria, por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias por existir, persistir y resistir. Es un legado que estamos recibiendo de ti hoy día. Simplemente quiero que te acerques un poco a la reflexión que se inició ayer respecto a identidad o identidades. Porque precisamente del hecho de resistir, con los dos ponentes que hemos escuchado en el día de hoy, me instalo como en la identidad, no las identidades, porque es una identidad de clase, de pueblo, del desarraigado, del diferente, del golpeado. Esa desigualdad tiene que ver también, como decía el maestro Stanislao Zuleta, en un relato que hace William Ospina, que en los ojos de la madre es que uno se identifica como humano. En la mirada de la madre me identifico como humano. Entonces es una identidad de la mirada, y esa identidad que permite que nos miremos como los desposeídos, como los diferentes, como los no incluidos, son los que pueden determinar la identidad. Hay una reflexión si identidades, Festival Calidrama de Identidades Latinoamericanas o Identidad Latinoamericana. Me gustaría que te acercaras un poco a eso. Pues yo no separo, digamos, simplemente lo que mi dramaturgia hace es darle voz a los que precisamente no son evidenciados, los que están invisibilizados, porque los otros son visibles, ¿cierto? Hay una parte que es visible y que tiene las opciones, hay otros que no son visibles, y no necesariamente porque sean desposeídos, porque lo que hablaba ahora, por ejemplo, Joao, cuando se refiere a los trans, al LGTBI, a todas esas personas también son excluidas, ¿cierto? Es que hay un grupito de personas, un grupito de cretinos que deciden qué es lo que se visibiliza y qué no se visibiliza, qué se extermina y qué no. ¿Sí? Entonces, mi trabajo, el que quiero hacer, es visibilizar a los que somos seres iguales a cualquier otro, pero no porque sean necesariamente pobres o desposeídos o los pobrecitos, no. Es simplemente a los que nos están arrinconando por cualquier motivo, por la intelectualidad, porque también el que piensa diferente, pensar diferente no es una clase social, no es un estrato, es pensar diferente. El que piensa diferente, el que ama diferente, el que desea diferente, ¿sí? Son cantidad de diferencias que hacen que nos estén enterrando, desapareciendo, excluyendo, arrinconando. Sí, es eso. Victoria, muchas gracias. Estaba pensando mucho, Ileana Diegues, que la han nombrado, el maestro, tiene un libro que se llama Cuerpo sin duelo, y allí ella postula como lo difícil y lo necesario que es que los artistas asuman ver el horror, ¿sí?, como una resistencia a esa invitación constante de todo que nos llega desde todas partes, de no quiero ver porque es terrible, mejor miro a este lado donde está tan bonito. Es obvio que es difícil, pero como vemos el horror y entramos allí para saber desde qué lugar yo también hablo porque me afecta, ¿no? Pues que siento, como lo que vos decías, ojalá no tuviera que hablar de eso, pero
mientras eso esté allí no voy a hacer de cuenta que no me importa y que eso no existe. Y también pensaba lo importante que es esta dramaturgia, vuelvo y repito, en un país que insiste en decir que no hay conflicto armado y mira los testimonios que hay, mira los libros, mira todo, y uno se pregunta con quién dialoga el establecimiento en este país, ¿no? Con quién dialoga esta persona que además es un profesor de historia, ¿sí? Que ha sido un gran investigador, y cómo alguien así puede salir a decir, no, pero acá nunca ha habido conflicto armado. Y cómo el arte entonces está desde todos los frentes, porque están, digamos, desde muchos lugares diciendo, bueno, insistan en negarlo, pero acá estamos nosotros que estamos mostrándolo, ¿no? Estamos insistiendo en que por lo menos se acepte y de allí empieza el camino. Es muy difícil. Entonces, muchas gracias, Victoria. Increíble. Yeah.